Buenos días, estudiantes. Vamos a comenzar la clase. Estamos con 182. Mucho menos, ¿no? Que semanas previas. Espero no estar en todas las materias. Bueno, como ya se les había mencionado la semana anterior, vamos a avanzar el siguiente tema que se divide en dos, o sea que lo vamos a ver esta y la siguiente semana. ¿Ya? Entonces enseguida les comparto la pantalla, la explicación. Listo. Bueno, entonces, ahora sí podemos comenzar el tema. Bueno, estamos en la semana 7. El diagnóstico situacional de salud en Bolivia es nuestro tema de esta y la siguiente semana. Entonces, para ponernos en contexto, la salud en Bolivia tiene bastantes características que podemos mencionar. Y además podemos agrupar como aspectos positivos y aspectos negativos. Vamos a hablar de los aspectos positivos, porque como ustedes se imaginarán, medir la salud en una determinada población, país, región, es un proceso complejo, arduo, que depende de muchos factores, depende de algunas características que se modifican en el tiempo, etcétera, ¿no? Entonces, si hablamos de manera general, tenemos aspectos positivos, ¿no? Por ejemplo, la mejora que ha tenido en los últimos años la mortalidad materno-infantil, los avances en las políticas públicas relacionadas con salud, y por último la implementación de un sistema único en salud, el SUS, ¿no? El Seguro Universal de Salud. Estos se podrían considerar avances y que han ido en mejora de la salud de la población. Pero no podemos ignorar que nuestra salud todavía tiene bastantes deficiencias que deben ser atendidas para poder mejorar una salud para todos, ¿no? Hemos hablado de la mejora de la mortalidad materno-infantil, pero consideramos como punto importante que a pesar de la mejora, Bolivia sigue contando con cifras, con tasas altas de mortalidad en comparación con otros países del área. O sea, nuestros países vecinos tienen mejores cifras. Y esto nos llama la atención y nos llama a la reflexión de las medidas que se debe optar por cuidar esto, ¿no? Ahí ustedes están viendo el binomio madre-hijo, que suele ser un indicador importante de salud en una población, que suele ser eh, principal para la atención, para el destino de recursos, etcétera, pues seguimos con cifras que en comparación de otros países, y a pesar de haber mejorado, siguen siendo cifras altas, ¿no? También en la salud boliviana es necesario fortalecer aspectos importantes, aspectos que requieren atención, como es la infraestructura, el personal de salud calificado, etcétera, ¿no? Y finalmente aquí en Bolivia necesitamos tener mayor cobertura, mejor acceso, mejor tratamiento de... Entonces aquí surge un concepto bien importante relacionado con la transición epidemiológica de un país. Es decir, que las enfermedades prevalentes que causaban malestar y muerte en la población han ido cambiando en el tiempo. Entonces, antes teníamos enfermedades transmisibles, esas enfermedades infectocontagiosas, que eran parte de las principales causas de mortalidad en un país. Pero pues actualmente tenemos la presencia de enfermedades no transmisibles. Estamos hablando de las enfermedades crónicas. Estas enfermedades han aumentado en prevalencia y en incidencia en nuestro país, haciendo que sean importantes en la salud pública. Por lo que considerar todo lo referente a ellos en los servicios de salud, programas, equipamiento, etcétera, deben ser prioridad, ¿no? Porque han incrementado, hay más población enferma con padecimientos crónicos como diabetes, hipertensión, etcétera.
Para identificar, bueno, para diagnosticar, para conocer la situación de salud en un determinado territorio, necesitamos identificar cómo se encuentra en el tiempo ese país, ¿no? Entonces, identificar qué problemas de salud tiene una determinada población es el primer paso. El siguiente será tomar las decisiones basadas en hechos objetivos. En realidad, gracias a la identificación del problema, tenemos una realidad epidemiológica y las decisiones basadas en los problemas que he encontrado van a proponer acciones, ¿no? Entonces, las decisiones son para promover acciones relacionadas con los problemas de salud encontrados. Estas acciones específicas se deben ejecutar y deben crear planes para que podamos mejorar esos problemas identificados, ¿no? Entonces ahí ustedes en la imagen de abajo pueden ver algunas imágenes que representan algunos programas que tiene el país. Chagas, de tuberculosis, las campañas o los programas de vacunación y el dengue. ¿No? Entonces, estos han sido medidas estudiadas, identificadas, gracias a que han identificado que son problemas importantes de salud, han tomado decisiones y han hecho acciones específicas como es la creación de los programas de calentamiento, ¿no? Entonces, planificar, programar, crear es parte importante de la gestión de los servicios de salud en cada país, ¿no? Por lo que habíamos hablado y recordaremos que hemos visto entre los derechos del paciente, entre los principios de la ética, que nosotros debemos brindar salud para todos, haciendo que este sea un derecho de las personas que debe ser garantizado por leyes, por gobernantes, por estados, ¿no? ¿Cómo se puede diagnosticar, cómo se puede determinar el estado de salud de una población? Eso se imaginarán, tiene bastantes factores, es complejo y requiere que pues se preste atención a todos estos que van cambiando, ¿no? Hemos avanzado ya los determinantes de la salud y hemos visto los determinantes clásicos de la salud relacionados con los estilos de vida, el entorno medio ambiente, la biología humana, los sistemas de asistencia, en realidad que estaban relacionados con el acceso a los servicios de salud. Estos determinantes clásicos no son suficientes para el diagnóstico de salud en una población, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos otros aspectos relacionados como son la formación económico-social, el nivel económico-social del país, el desarrollo científico del mismo, ¿no? Todos estos se suman para que podamos determinar el estado de salud de una población. Vamos a continuar con definiciones, ¿no? ¿Qué será diagnóstico situacional? El diagnóstico situacional va a ser una herramienta que permite caracterizar el estado de salud de una población, ¿no? Al caracterizar o al identificar las necesidades, prioridades en salud, vamos a hacer que las acciones se focalicen en estos problemas y vamos a beneficiar a los grupos más vulnerables de problemas de salud, ¿no? Haciendo que el diagnóstico situacional cumpla objetivos en relación con la equidad en salud, ¿no? Entonces, el diagnóstico situacional identifica problemas, analiza problemas en salud y además los clasifica y los prioriza para que nuestras acciones o las acciones de todos los encargados se vayan a los problemas prevalentes, ¿no? Solucionar los daños de salud en una población, ese es el objetivo, ¿no? Para mejorar el nivel de salud de una comunidad, ¿no? Y como que es parte de una herramienta gubernamental porque sirve para el tema de planificación sanitaria, destino de recursos, etcétera, ¿no? Entonces, no será lo mismo identificar un problema tan prevalente como es, por ejemplo, la falta de cobertura de vacunas, entonces nos hay campañas, etcétera, que, que hacer una medida para una enfermedad que no es muy común en el medio, ¿no? Entonces es importante conocer qué es lo que le falta al país para mejorar su salud.
Entonces vamos a ir a definir una sigla importante en la salud pública que es el ASIS, ¿no? ASI, que significa Análisis de Situación de Salud. Este análisis es un proceso analítico sintético que nos va a permitir caracterizar, medir y explicar el estado o el perfil de salud de enfermedad de una determinada población, ¿no? Entonces, este proceso es muy importante para el diagnóstico, ya que gracias a este identificamos las necesidades en salud, podemos realizar intervenciones y estrategias en los diferentes grupos, ¿no? Vamos a decir que el ASIS se considera también una herramienta gubernamental para la gestión sanitaria y gracias a este se va a garantizar la salud equitativa a todos para realizar intervenciones oportunas, ¿no? Entonces vamos a entender que el diagnóstico situacional era un concepto un poquito más grande y el análisis de situación en salud con sus siglas que van a ver ahí son siglas populares en la salud pública habla de un proceso más concreto, ¿no? Entonces, vamos a ir al siguiente subtítulo, que es un subtítulo largo, que lo vamos a ir desglosando, referido a la recolección, análisis de condiciones de salud o enfermedad en una población. Entonces, para recolectar y analizar la información referente a la salud en una población, necesitamos primero definir o en qué población se va a estudiar eso, ¿no? Entonces puede ser una comunidad o un pueblo, puede ser una ciudad, un departamento o en realidad todo el país para el estudio de la misma, ¿no? Entonces depende de lo que queramos. Tiene varios niveles para el estudio. Y además debemos escoger un periodo de tiempo determinado. Por ejemplo, si queremos estudiar enfermedades respiratorias, no es lo mismo la presencia de las mismas en el invierno que en otra estación del año, como el verano, ¿no? Entonces también debemos caracterizar el tiempo. Lo mismo el tiempo en años, ¿no? No es lo mismo estudiar el COVID hace unos años, en plena pandemia 2020 que actualmente, ¿no? Entonces nos importa y en base a los objetivos del estudio determinar cuándo es mejor estudiar algún tipo de enfermedad o etcétera, ¿no? También vamos a ver que la información que obtenemos, todo lo que hemos hablado de salud, tiene que tener algunas características. La primera es la disponibilidad. El acceso todos estos datos de salud nos permiten que sean pues válidos y confiables. Si nosotros tenemos acceso a la gran información en salud, podemos considerar que nuestros datos sí van a servir para las intervenciones posteriores, ¿no? Medir la salud, como vamos a ver, es un proceso complejo porque tiene muchos aspectos que lo determinan. Además, estamos hablando de un concepto subjetivo. Entonces, la información para ser analizada y para ser ejecutada en acciones tiene que ser medible, como siguiente punto. No, esas medidas deben ser objetivas del estado de salud de la población. Hacemos que algunos datos generales se puedan volver datos numéricos o datos que se pueden comparar, que se pueden ver, ¿no? Además de tener información disponible y que ésta sea medible, nosotros debemos considerar que todo el personal de salud, los médicos y hasta de manera internacional, tenemos que tener sistemas eficaces, es decir, hablar el mismo idioma. Y habíamos visto ahí que existen, por ejemplo, estándares internacionales como la Clasificación Internacional de Enfermedades, el CIE, ¿no? Que hemos dicho tiene su versión 10, su versión 11, etcétera, que nos ayuda pues, a poder hablar el mismo idioma al momento de hablar de problemas de salud. Es decir, tenemos un sistema que cataloga enfermedades, que tiene códigos, etcétera, que al momento de estudiar, por ejemplo, causas de muerte de una población, tenemos un sistema que tiene la capacidad de brindarnos unificación de datos, ¿no? Entonces, gracias al CIE-10 podemos ver en diferentes certificados llenados en todo el país, por ejemplo, de qué mueren las personas, agrupar datos, analizar datos, etc. ¿Cómo podemos medir la salud? Es un concepto bien complejo, como se imaginarás, pero se puede medir de diferentes formas, ¿no? Se puede medir el nivel de salud, el
la capacidad funcional de las personas. Hablando de enfermedad, podemos medir la presencia de la enfermedad, si existe o no, las causas de la enfermedad, también la muerte, las causas de la muerte y la expectativa de vida de las poblaciones, ¿no? Entonces, estos aspectos se van a medir como indicadores de salud, que vamos a verlo posteriormente, y estos indicadores también son importantes para el análisis del desarrollo de una población, ¿no? Entonces, vamos a conocer diferentes medidas, indicadores de bienestar que hay de social, económico, etcétera, y salud, ¿no? Y gracias a algunos índices que ya se han creado, existe el concepto de salud positiva. Este concepto pues tiene objetivos de tipo operacional, de tipo investigación, promoción de salud, es decir, intervención temprana para la salud, como es las condiciones, promover las condiciones saludables, y también los índices de salud positiva giran a ser salud mental, autoestima, satisfacción del trabajo, actividad física, otros, ¿no? Entonces, todos estos nos sirven para poder medir la salud de una población. Des- Después de medir, bueno, para medir la salud de una población tenemos que tener la información que hemos visto y además cómo recolectamos la información. La recolección de datos es importante, ya que gracias a la recolección de datos y también a la estimación de indicadores, nos permite identificar patrones, tendencias de alguna enfermedad, de algún padecimiento, para que posteriormente reaccionemos y creemos acciones de protección y promoción de la salud, prevención de las enfermedades, etcétera. Entonces, ¿cómo se recolectan los datos? Hay muchas formas. Ahí tenemos en la imagen de la izquierda un ejemplo del censo. El censo de población, como vamos a ver más adelante, nos brinda características de la población. Otros instrumentos son válidos. Tenemos fichas epidemiológicas, encuestas, dan datos de cómo se encuentra la salud de la población y que muchos de ustedes les va a tocar realizar ya sea en su provincia o en los primeros años para recolectar datos que sirvan en futuras intervenciones. Tenemos la presencia, hemos dicho que los censos son importantes, son una herramienta útil para obtener información de una población. Entonces, por ejemplo, los censos se realizan de manera periódica y podemos ver las características de la población, cuántas mujeres, cuántos varones, etcétera. Por ejemplo, ahí tienen en la imagen que pues el último censo realizado el año pasado nos muestra un incremento poblacional del 12%, un poquito más. En cuanto a crecimiento poblacional, además nos muestra cuántas mujeres, cuántos varones, si ha habido alteraciones, por ejemplo, si hay muertes en la familia, a nivel educativo, etcétera. Entonces, bastantes características de la población que nos ayudan a hacer estimaciones y proyecciones de ¿no? Si sabemos, por ejemplo, en una población cuántas mujeres existe, cuántas van a requerir, por ejemplo, tienen cierta edad para realizar algún procedimiento, etcétera, pues nos permite estimar y proyectar, ¿no? Además, la presencia de datos de los censos nos permite comparar poblaciones, por ejemplo, de los diferentes países, departamentos, también para comparar con datos en el tiempo, ¿no? Entonces ahí sí sabemos más o menos cuánto ha crecido la población, etcétera. Y vamos a ver que todos estos procedimientos tienen su propia eh, estandarización, ¿ya? Entonces, ya hemos visto cómo se recolecta datos, pero ¿qué datos recolectamos? Entonces, ¿qué información analizamos? Y vamos a tomar en cuenta los indicadores. Los indicadores de salud, como tienen la imagen de la derecha, son variados, ¿no? Entonces, entre ellos, los más importantes tenemos fertilidad, la morbilidad, la esperanza de vida, la mortalidad, la incidencia de patologías, ya sean crónicas como el sobrepeso, la obesidad, etcétera, ¿no? Estos indicadores de salud son importantes al momento de catalogar el estado de salud de una población
y que pues se van a ir extrayendo de las características de la población, ¿no? Entonces, hemos visto que hay indicadores de morbilidad que van a medir la frecuencia de los problemas de salud específicos, ¿no? Entre ellos pueden ser enfermedades transmisibles, no transmisibles, lesiones externas, accidentes, enfermedades ocupacionales, entre otras, ¿no? Estos indicadores nos van a indicar, bueno, como su nombre indica, nos va a indicar el estado de salud de una población y ahí ustedes pueden ver mediante cifras. Además, los indicadores se van a obtener de diferentes fuentes, ¿no? Algunos datos se van a obtener de los documentos de clínicos, como son los egresos hospitalarios, las historias clínicas, etcétera, ¿no? Y además existen servicios de salud, notificación de enfermedades que se encuentran bajo vigilancia epidemiológica. Algunas encuestas que les va a tocar hacer a ustedes, donde se realizan encuestas de cero prevalencias para la población. Entonces, sepan ustedes que, por ejemplo, hay en cada municipio, en cada departamento, enfermedades que deben estar sometidas a vigilancia epidemiológica. Que una vez que nosotros nos encontremos con esa enfermedad, diagnostiquemos, etcétera, tenemos que notificar a las autoridades correspondientes. Muchas veces se requiere llenar formularios, hay capacitaciones constantes para el mismo, pero es importante que nosotros demos a conocer para que la salud sea mejor estudiada en la población, ¿no? Hemos visto además que hay enfermedades crónicas que tienen una evolución larga, que tienen que ser monitorizadas en las diferentes etapas de la vida, ¿no? No es lo mismo una enfermedad transmisible que es aguda que una enfermedad crónica, que por su larga evolución va a requerir varias intervenciones, ¿no? Entonces hay algunas enfermedades como el cáncer, los defectos congénitos, etcétera, ¿no? Ahora, seguimos con información para el análisis. ¿Qué vamos a analizar también durante nuestro análisis? Vamos a tomar en cuenta características de la población. Esas características más relevantes que son variables de la población en relación al tamaño de la población, la composición, los estilos de vida, las clases sociales y si existe algunos eventos de importancia en la enfermedad, en el nacimiento, en la muerte, etcétera, de la población, ¿no? Entonces, vamos a ver que los dos datos provienen de fuentes diversas y una de poblacional y vamos a ver que estos datos deben tomarse en cuenta para hacerlo, para que tengan algunas características, que sean válidos, que tengan calidad, integridad y la cobertura de la fuente es importante, ¿no? De dónde se han obtenido los datos, porque el censo suele ser una fuente de información importante, ¿no? Entonces, las características de una población, como ustedes ven en la imagen de la derecha, puede variar, ¿no? Y nosotros para el estudio muchas veces requerimos solo una muestra y hay que estar conscientes y hay que verificar de que la muestra sea representativa, ¿no? Porque hemos dicho que si no hay buen acceso a los servicios de salud, la respuesta también es limitada, ¿no? Entonces, vamos a ver que existe algunas poblaciones que tienen deficiencia en la cobertura de los servicios de salud. Entonces vamos a ver que esta altera la información útil que necesitamos, ¿no? No tener acceso a los servicios de salud, no conocemos los problemas de salud de esta población. Entonces, tenemos datos que pueden estar disponibles que por ser insuficientes, estar incompletos, etcétera, pierden su confiabilidad, ¿no? Es decir, que no nos sirven al momento de analizar porque no incluyen todos los aspectos de población mencionados, ¿no? Hemos visto que los datos se han recolectado y por diversas formas desde el censo que nos ayudan. Entonces ahora vamos a analizar e interpretar esos datos. Entonces, ¿cómo se analiza e interpreta? Ya estaremos en los últimos puntos, que primero pues ya hemos visto que nos brindan información, esta debe ser manejada de manera correcta, ¿no? Y esta información suele ser numérica para que nosotros podamos
comparar, podamos podemos ver qué deficiencias, etcétera. Entonces, esta información numérica sometida a un análisis, interpretación, y para el análisis e interpretación de los datos requerimos los principios de la epidemiología y la bioestadística, que enseguida vamos a ver a qué se refiere, ¿no? Por ejemplo, en la derecha tenemos las principales causas de mortalidad materna en Bolivia. Gracias al análisis de la interpretación de datos, podemos tener cifras relacionadas con las causas de mortalidad. ¿Para qué? Para que podamos hacer intervenciones oportunas, promoción, prevención de estas alteraciones gracias al análisis previo que se ha dado y la prevalencia, etcétera, de las mismas, ¿no? Entonces, hemos dicho que para el análisis de interpretación de datos tiene que haber herramientas epidemiológicas y bioestadísticas. ¿Qué es la epidemiología? Se entiende como una ciencia que va a estudiar la distribución, frecuencia de los determinantes de las enfermedades, presencia de lesiones, eventos en salud en las diferentes poblaciones. Entonces, esta epidemiología, y como otros les recuerdo, hemos visto, va a estudiar las determinantes de las enfermedades, ¿no? Y las alteraciones de la salud en realidad. Entonces, en Bolivia existe una transición epidemiológica hacia enfermedades crónicas, por lo que la epidemiología de los últimos años le ha prestado bastante atención a este punto, ¿no? En cambio, vamos a hablar de bioestadística. Si solo hablamos de estadística, es una ciencia que aplica métodos estadísticos, pero si ya le ponemos el bio por delante, habla de los problemas de biología y ciencias de la salud, ¿no? ¿Qué vamos, qué va a hacer? Extraer información para interpretar, extraer conclusiones, etcétera, ¿no? Por lo que las dos ramas suelen ser importantes al momento de analizar la información y es algo que van a utilizar el resto de su vida profesional, muy probablemente porque gracias a la epidemiología y a las enfermedades prevalentes podemos tener información precisa del estado de salud, ¿no? Y la bioestadística ustedes van a utilizar, por ejemplo, cuando hagan trabajos, etcétera. Existen sistemas, existen programas relacionados con la bioestadística para facilitar el acceso a la información o la determinación de la información, etcétera, ¿no? Entonces tenemos estos dos aspectos importantes para el tema de salud de la población y que ustedes van a ir tomando en cuenta porque a ustedes también cuando estén en épocas tempranas o incluso posteriormente de su formación médica, pues les va a tocar hacer encuestas, tabular datos, etcétera, ¿no? Entonces aquí tenemos la bibliografía del tema, es bastante relacionada con guías, protocolos de manejo, etcétera, que están delimitados pues en las páginas oficiales del país. Ahí tenemos también otros artículos, y como una vez más les menciono, ahí se ha intentado plasmar de manera general todo esto y porque ya de manera profunda son manuales completos, ¿no? Es el tema de hoy, es reducido porque se continúa la siguiente semana y ustedes han podido apreciar la importancia del diagnóstico situacional en Bolivia y con ustedes como autores del mismo, o sea, como autores de la salud de un país,